Hola, saludos a todos. Me encontré un lugar calladito donde hacer el ejercicio de Lección Divina para hoy. Ahorita les muestro un poco alrededor. Estoy en este momento en la Acrópolis de la antigua ciudad de Pérgamo y bueno, esto es una cosa impresionante. Entre todas las ciudades del Apocalipsis, o las ruinas más bien, creo que esta es una de las más grandes y de las que mejor protegida, conservada está. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro ejercicio en el día de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos este fuego del Espíritu, más bien este viento del Espíritu que está soplando a esta hora de la tarde, aquí en la ciudad de Pérgamo. Ven, Espíritu de Dios, y sopla sobre nosotros la brisa suave de tu amor, la brisa suave de tu inteligencia, de tu luz, de tu sabiduría. Ven, Espíritu de Dios, inspira en nuestros corazones el deseo de amar más a Jesús. Inspira en nosotros, Espíritu de Dios, ese aliento de vida que necesitamos para comprender la palabra de Dios en nuestras vidas, para encontrar luz en nuestras decisiones, en nuestro caminar. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces hoy en el capítulo 2, los versículos 12 al 17 del libro del Apocalipsis. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: esto dice el que tiene la espada afilada de doble filo. Sé que donde tú habitas tiene su trono Satanás. A pesar de todo mantienes mi nombre sin renegar de mí, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en la ciudad de ustedes, donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que toleras allí a los que profesan la doctrina de Balaán, que indujo a Balac a poner tropiezo a los israelitas, empujándolos a comer víctimas idolátricas y a cometer inmoralidades sexuales. Lo mismo tú toleras a los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, de lo contrario iré pronto allá para luchar contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias, y al vencedor le daré el maná escondido. Le daré una piedra blanca y grabada en ella un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Muy bien, la carta a la iglesia de Pérgamo, siendo esta una de las grandes ciudades, magníficas ciudades, y que se jactaba de tener un gran templo al dios Zeus, que después por supuesto también fue dedicado al emperador, el emperador Trajano. Era una iglesia que, digámoslo así, hacía parte de la cultura propia de esta ciudad y se sentía un poco aventajada, digámoslo así. Pero entonces el evangelista Juan, al escribirle la carta, le dice: sé que tú habitas en el lugar donde tiene el trono Satanás. Tal vez estaba refiriendo a el dios Zeus. Los primeros cristianos veían a los dioses romanos con una perspectiva muy negativa, como la tenían casi todos los judíos también. Eran dioses falsos, eran casi que engendros del demonio, ¿sí? Todos estos dioses. Entonces, el trono de Satanás tal vez se refiere a la estatua de Zeus que tenía el templo de Trajano, que está allí arribita, o las ruinas del templo más bien, que están allí arribita. Y entonces menciona además a dos personajes. La doctrina de Balaán, haciendo referencia también a un personaje del Antiguo Testamento, por allá en el libro de los Reyes también, un sacerdote que quiso maldecir, un rey que quiso maldecir a los israelitas. Y también habla de los nicolaitas. No sabemos mucho de los nicolaitas, pensamos que era un hereje que tergiversó la doctrina cristiana en esos primeros siglos y estaba induciendo a los cristianos a algunas prácticas no muy cristianas. Recordemos, esto lo voy a repetir más adelante en otra de las iglesias, recordemos que las primeras comunidades cristianas estaban luchando por asentar o consolidar su fe, y en esa lucha pues se tenían que enfrentar un poco como a los diferentes cultos, las diferentes prácticas de otras religiones que muy sincréticamente mezclaban una cosa y otra. Los cristianos estaban tratando de determinar cuál es el camino de la fe, cuál es el camino del evangelio, qué es lo que nos hace cristianos, ¿sí? Entonces, por eso las cartas a las iglesias
son bien estrictas con respecto a la denuncia de corrupción, digámoslo así, de la doctrina, trayendo otras prácticas, como por ejemplo aquí comer víctimas idolátricas. Recuerden que todos los cultos, en casi todos los cultos de los dioses romanos, se hacían sacrificios de animales, grandísimos sacrificios de animales, y después se hacían unas bacanales impresionantes y todo el mundo comía de esas víctimas que se ofrecían a los dioses. Por supuesto, esa era carne gratis, sobre todo los cristianos que eran pobres, no tenían cómo más comer carne, sino después de una fiesta a un dios. Los cristianos, por supuesto, no hacían parte de esos cultos, pero después la municipalidad regalaba esa carne y ellos comían. Eso les planteó a ellos como un dilema moral. Esta carne sacrificada a los ídolos es impura, nosotros estamos cometiendo impureza. Recuerden que en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando se hace el concilio de Jerusalén, se le pide a los primeros cristianos que no coman de esa carne, porque es carne sacrificada a los ídolos. De alguna manera, comer de esa carne es como participar de esos ídolos. Eso le da un poquito de sentido también a lo que significa comer el cuerpo de Cristo. Comer comunión, ¿sí? Entrar en comunión con esos dioses. Y, por supuesto, comer el cuerpo de Cristo es entrar en comunión con Jesús. Muy bien. Entonces, la iglesia, la carta, quiere pedirle a la iglesia, ¿cómo estás viviendo tú el evangelio? ¿Cuáles son como los criterios que tienes para vivir el evangelio? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de tu fe que te están permitiendo vivir el evangelio con autenticidad, o por el contrario te están haciendo perder? Muchas veces para, qué sé yo, poder sobrevivir, las iglesias empezaron a transar con los valores de la cultura romana, del imperio romano. Algunos les funcionó esto, algunos otros no tanto. Siempre va a ser un peligro cuando nosotros tratamos de transar con ciertos criterios o ciertos valores. Por supuesto que la radicalidad extrema tampoco es un buen camino, pero la búsqueda de la autenticidad siempre será importante y necesaria, y creo que es el mensaje a esta iglesia. Busca ser auténtico. Cuidado con aquellos que tratan de desviarte un poco del camino. Hay que estar atentos, hay que prestar atención. No se trata de ser rígidos como una columna de mármol, como las tantas que hay aquí, pero tampoco tan flexible que todo termine siendo relativo o que no importe nada, ¿sí? Hay que buscar como el justo medio, el justo equilibrio para vivir nuestra fe. Muy bien, hagan su meditación entonces con esta carta. Vuelvan a leer capítulo 3, capítulo 2 del Apocalipsis, versículos 12 al 17. Y pidámosle al Señor que nos ayude precisamente, que nos regale una piedra blanca. Se refiere tal vez al mármol con el que se construyeron todas estas grandes ciudades y sus templos, etc. Y el nombre nuevo, que nos regale un nombre nuevo, una nueva identidad, reconfigurada a la imagen de Jesucristo. Voy a tomar esta cámara y antes de terminar y darles la bendición, les voy a mostrar un poquito lo que se ve desde aquí. Recuerden que esta es la segunda parte del video. La primera parte explicaba un poquito acerca de la historia. Miren aquí las ruinas, piedritas, otra vez piedritas. Esta no es una ruina, esta es como una casetita que hay aquí. Piedritas que nos hablan de la historia de la humanidad y la historia de nuestra fe. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, nos vemos mañana. Chao, chao.